¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Me da como siempre un gran gusto saludarlos. Espero que se encuentren todos muy bien y darles la bienvenida a su canal de Abolaulex, abogado de impuestos. De igual forma, les hago la atenta invitación antes de que iniciemos a que si al final del video les agrada nuestro contenido, no olviden dejarnos su like. Esto es importante para que el algoritmo siga recomendando nuestro contenido. Y de paso, si no lo han hecho, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic en la campanita para que siempre estén enterados cuando subamos este tipo de contenidos. Ya entrando en materia, en este video les voy a compartir un tema, creo yo, bastante interesante y que ha surgido a raíz de estas noticias recientes que han estado saliendo en los medios de comunicación en torno a la reciente sentencia favorable que obtuvo Ricardo Salinas Pliego, el magnate de TV Azteca y Electra, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación le validó unas deducciones multimillonarias, lo cual dio pie a revivir un enfrentamiento entre el presidente de la República y el empresario. Es un enfrentamiento que ya viene de tiempo atrás, en donde se le acusa al empresario de deber millones de pesos al SAT en impuestos omitidos y no querer pagarlos, estarse valiendo de artimañas legales, recurrir a la defensa fiscal para evadir el pago de los impuestos. Y bueno, y todo esto forma parte ya de un discurso ya de antaño, antiguo, que viene ya de muchos años atrás, en donde se ha hecho ver que los empresarios en México, principalmente las grandes empresas o las que se les suele llamar como transnacionales, de ser los enemigos de México, se les ha tachado de que son los principales evasores de impuestos en el país. Lamentablemente en México al empresario se le ha hecho ver como el verdadero enemigo del país, siendo que, bueno, quienes en realidad le han hecho daño y le siguen haciendo daño al país, pues bueno, son otros, principalmente el crimen organizado. Pero bueno, sin querer entrar en debate entre quién tiene la razón, si Salinas Pliego o el presidente, tomar partido por alguno de ellos, les debo de reiterar, como ya lo he hecho en otras ocasiones, yo no soy de ningún partido político, no estoy afiliado a ninguno, no soy ni chairo, ni fifí, ni conservador, ni chayotero, como ya me han dejado ir algunos comentarios que pues no entiendo por qué me los ponen. Simplemente les quiero compartir algunos datos duros dados por el propio SAT con relación al pago de impuestos en México, sobre todo para tratar de explicar y responder lo siguiente: si los empresarios en realidad son los máximos evasores de impuestos en México. Vamos a comentar mitos y realidades para formarnos un criterio más amplio y tratar de explicar un poco toda esta mitificación que se tiene en torno a que si las defensas fiscales se hacen con el ánimo de no pagar impuestos, etcétera. Entonces, aquí les voy a compartir una presentación en pantalla. Entonces ya lo tienen ustedes aquí en pantalla. En lo que estamos viendo en primer término son tres interrogantes que vienen a formar parte de este mito que ya les mencioné al inicio del video. Y son tres interrogantes que señalan: ¿por qué las empresas evaden impuestos en México? ¿Por qué hay empresarios que deben tanto dinero al SAT? ¿Y por qué las empresas se valen de la defensa fiscal para no pagar impuestos? Estos son parte de los mitos que pretendo explicar y desmitificar con los datos que les voy a compartir a continuación. Entonces aquí esto es una nota, es parte de la noticia que también ya les mencioné, en donde López Obrador publica el millonario adeudo al fisco del polémico magnate Salinas Pliego, que lo ha estado mostrando ahí en su mañanera, en donde con datos propios del SAT ha exhibido que el adeudo asciende a más de 63,000 millones de pesos. Aquí, sin el ánimo partidista, como ya se los mencioné, sin decir si es correcto o no, si tiene la razón el presidente o si es malo Salinas Pliego, yo parto desde el punto de vista legal, lo que dice la ley, lo que establece el Código Fiscal de la Federación, y esto se llama secreto fiscal, está protegido por el Código Fiscal de la Federación e incluso es sancionable con una pena para los servidores públicos que revelen esta información. Y esta es la noticia que reavivó, como se dice, el carbón adicional que se echó a la fogata, en donde se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a Salinas Pliego. Fíjense lo tendencioso también de las notas, ¿no? Para esquivar
el pago de 645 millones de pesos tras considerar que sus empresas no le aplicaron deducciones fiscales indebidas. Esto lo ganó de manera legal. Aquí, bueno, también parte de otras de las notas. Estas no tienen que ver mucho con Salinas Pliego, sino con todo este ambiente que viene de antaño, que como ya les mencioné, se ha generado en torno a los empresarios en donde se les pinta como los malos del cuento, ¿no? El millonario en la lucha. Salinas Pliego ha gastado años en los tribunales para evitar el pago de los impuestos. Aquí lo quise resaltar por lo mismo, ¿no? Se hace ver o se da a entender a quien no es especialista que el acudir a una defensa fiscal pues se hace para evitar el pago de impuestos. Y no necesariamente, ¿no? Al final de cuentas, la defensa fiscal es un derecho que tienen los contribuyentes de defenderse ante los abusos que comete el SAT, que la verdad, pues sí se cometen muchos abusos. Y también esto ha sido una conducta reiterada por parte del presidente de la República, ¿no? En donde ha estado exhibiendo a lo largo del tiempo a empresas a las que se les condonaron impuestos y que las ha estado señalando que son malévolas, por así señalarlo. Entonces también se ha hecho ver como si la condonación fuera una conducta mala, pero bueno, eso ya será tema para otro video. Entonces, los datos duros que les quiero mencionar derivan del informe tributario y de gestión del cuarto trimestre del 2023. Son datos que no me estoy inventando, son datos publicados por el propio SAT. Ustedes los pueden localizar ahí en la página y bajar este informe de gestión. Y yo más que otra cosa quiero, bueno, para mostrar cuánto pagan de impuesto las empresas, los grandes contribuyentes, para que vean ustedes si en realidad pues son los malos del cuento o no, para desmitificar. Por eso a veces es muy importante ver datos duros, no dejarnos engañar. Les digo, la finalidad de este video, más que defender, es, bueno, poner los datos sobre la mesa para que ustedes se formen su propio criterio. Entonces, bueno, en el 2023 la recaudación tributaria, fíjense, ascendió a 4.517.730 pesos en total. Billones. Nada más en el 2023, que luego no nos vengan a contar que no hay dinero. De impuestos sobre la renta se recaudaron 2.507.231 de impuestos sobre la renta. De IVA, 1.366.583. Y aquí vienen, bueno, parte de los puntos que buscó el SAT en el 2023: aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y la elusión fiscal, combate a la corrupción y dar la mejor atención al contribuyente. Aquí me voy al dato específico sobre cuánto se recauda en total por los impuestos correspondientes ya cada uno en un apartado, ¿no? Entonces, como ven ustedes, los impuestos más importantes en nuestro país principalmente es el impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS y ya además otros impuestos, ¿no? Fíjense, a comparación del 2022, en el 2023 sí subió, ¿no? De 2.273.000 subió a 2.507.000. Esa pues es una cantidad importante, al igual que del IVA. Y vámonos aquí a otra de las pantallas en donde ya vamos a ver en específico qué impuesto corresponde a cada tipo de contribuyente. Entonces, aquí vemos nosotros los totales, cuánto fue lo que se recaudó. Los grandes contribuyentes, ahorita vamos a entrar a detalle quiénes son, ¿no? Básicamente los grandes contribuyentes son empresas, son sociedades, pero que se distinguen del resto por una característica específica que ahorita les voy a mostrar. Fíjense, los grandes contribuyentes son pocas empresas. Aquí vemos nosotros al total del padrón de contribuyentes activos, que en total son 64.121.968. Es decir, los pagadores de impuestos, que en realidad pues es muy poco porque el total de ciudadanos en nuestro país, si no me equivoco, no tengo la cifra exacta, pero creo debe de andar por ahí de los 120 millones. Entonces, esto ya nos da clara idea de que el problema pues no son los empresarios, sino es la gente que no está dada de alta, que son millones, que están en la informalidad, que no pagan impuestos. Entonces, esta cifra ya nos permite darnos cuenta de esa situación en específico. Y bueno, aquí vemos pues cuánto que representan el
0.02 los grandes contribuyentes, y vean nada más cuánto pagaron de impuestos de este total de los 4.517.000. Los grandes contribuyentes, es decir, este 0.02%, pagaron 2.292.409. Si se fijan ustedes, representa pues el porcentaje del 51% del total de la recaudación. Ya no están viendo ustedes que, pues bueno, los grandes contribuyentes, los grandes empresarios, pues son los que en realidad están pagando la mayor parte de los impuestos. Luego vienen las personas morales, es decir, empresas, sociedades, que también pues es una cantidad importante que corresponde al 21%, con un total de recaudación 970.000.325. Luego vienen las personas físicas, y otra cantidad importante que se recauda en nuestro país tiene que ver con los sueldos y salarios. Los sueldos y salarios, ¿quiénes los pagan? Bueno, quienes son patrones, ¿no? Pagas tu sueldo y salario, pero los sueldos y salarios, acuérdense que el patrón tiene la obligación de retener el impuesto y pagarlo al fisco, y bueno, eso es una parte muy importante de la recaudación. Y aquí también, bueno, vemos los ingresos tributarios por régimen de enero a diciembre, expresado en millones de pesos. Si se fijan, bueno, los que más contribuyen pues son las personas morales, es decir, las empresas. Aquí vemos el comparativo respecto del 2022 al 2023, y es una cantidad importante. Luego vemos las con fines no lucrativos, opcional para grupos o sociedades, simplificado de confianza, que en realidad que ya hemos estado viendo que al gobierno no le gusta el régimen simplificado de confianza, y yo tengo una muy mala espina de que vamos a ver en el futuro que a lo mejor van a quitar ese régimen. Muy bueno este régimen, pero ya vimos las arbitrariedades que se han estado cometiendo. Ahí tengo varios videos que ya he hablado sobre el tema. Entonces, los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, de los coordinados, etcétera, ¿no? Entonces, lo que resalta pues es que quien más paga impuestos son las personas morales. Entonces, ¿quiénes son los grandes contribuyentes? Nosotros los vamos a encontrar clasificados dentro del reglamento interior del SAT, en específico dentro del artículo 28, apartado B, fracción tercera y cuarta. Son grandes contribuyentes aquellas personas morales que, para efectos del impuesto sobre la renta en el último ejercicio fiscal, hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del ISR iguales o superiores a los 1.250 millones de pesos. Y tiene una clasificación especial, incluso las auditorías que se les hacen son especiales. También van a ser grandes contribuyentes aquellas personas que tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, es decir, empresas bursátiles, en bolsa de valores, etcétera. ¿Y cuáles son las empresas? Hay muchas, pero aquí son las que más destacan, las más importantes, grandes contribuyentes. Walmex, que es Walmart de México, América Móvil, del magnate Carlos Slim, Fomento Económico Mexicano, Grupo Bimbo, Cemex, Grupo México, Coca-Cola FEMSA, Arca Continental, Banorte y Grupo Electra de Salinas Pliego, ¿no? Aquí en Arca, pues, encontramos también todo lo de los Oxxos, que también han sido muy vilipendiados por el presidente, ¿no? Siendo que, como ya vimos, pues son los que más pagan impuestos. Entonces, bueno, vamos ya yéndonos nosotros a por qué deben tanto dinero, por qué no pagan y por qué se hacen estas cantidades importantes. Los principales clientes del SAT, a quienes más se hacen auditorías, son precisamente a las personas morales, a los grandes contribuyentes, son a quienes más audita el SAT. ¿Y esto por qué? Por el monto de recaudación, y sobre todo porque muchas de las operaciones ya en tema corporativo, en tema gran empresarial, pues hay muchas operaciones, hay muchos contratos, hay muchas deducciones, hay muchas facilidades que a veces aplican, estrategias fiscales que pueden ser buenas o pueden ser malas, etcétera. Hay muchos factores que prenden alertas o prenden banderas rojas en el SAT que los llevan a hacer auditorías fiscales. Entonces, cuando se hace una auditoría fiscal, el SAT nunca se va a ir con la mano vacía. Yo trabajé muchos años para el SAT,
para fiscalizaciones, y les puedo decir que cuando se programa una auditoría fiscal es porque sabes que te vas a llevar algo. ¿Y por qué son los principales clientes de las empresas? Porque el SAT sabe que se va a llevar buenas cantidades. Y lo primero que se rechaza en lo que más determina el impuesto es precisamente en las deducciones. ¿Qué es una deducción? Pues aquello que reduce la base tributaria que te lleva a pagar el impuesto. Las deducciones que vienen a ser inversiones, gastos estrictamente indispensables, etcétera. Entonces el SAT observa mucho eso. El SAT tiene facultades para decir, ¿sabes qué? Ese gasto no es estrictamente indispensable, no cumplió con determinados requisitos. Digo, hay infinidad. El SAT en realidad tiene facultades prácticamente omnímodas para rechazar deducciones, que es por donde le pegaron al señor Ricardo Salinas Pliego. Entonces, cuando se hace una auditoría fiscal, por lo general termina en un crédito fiscal, determinación de un crédito fiscal. En México se establece que un crédito fiscal es aquello que tiene derecho a percibir el Estado por adeudos fiscales, y estos se derivan por auditorías que sean del SAT, del IMSS, del Infonavit, Secretarías de Hacienda de los estados, en auditorías, etcétera. Entonces, ¿cómo se encuentra integrado un crédito fiscal y por qué a veces se abulta tanto? Bueno, supongamos que hacen una revisión por el ejercicio 2020. Ahí determinan, ¿sabes qué? Omitiste IVA, omitiste impuestos sobre la renta. Si me debías en el 2020, por poner un ejemplo, ese fue el ejercicio que revisaron. En el 2020, bueno, debías esto, pero sin embargo, ya ahorita en el 2024 no vale lo mismo ese dinero. Entonces, ¿qué hay? Tengo que actualizarlo. El SAT aplica factores de actualización para traer a valor real ese crédito. Eso ya es un aumento considerable. Actualización. Luego vienen los recargos, dice el SAT. ¿Sabes qué? Como no me pagaste en tiempo, hay recargos, ¿no? Se adiciona esa cantidad adicional. Pero también dice el SAT, pero como incumpliste, te voy a poner multas. O sea, los recargos es una especie de interés moratorio por no pagar en tiempo, ¿no? Y vienen las multas. El problema son las multas porque muchas veces las multas representan el 50% de la contribución omitida. Entonces, imagínense ya todas estas cantidades. El crédito se hace gigantesco, se hace grandísimo. Entonces, por eso cuando se determina un crédito fiscal, sobre todo empresas grandes contribuyentes como las de Salinas Pliego, pues los créditos se hacen abultadicísimos, gigantescos. Entonces, por eso aparecen esas cantidades. Y les digo, no es que se haya evadido ese pago de impuestos, sino que está bastante inflado. Entonces, una vez que se determina un crédito fiscal, el propio Código Fiscal de la Federación establece que cuando se determinen estas contribuciones, tienes de dos sopas: pagar o garantizarte si te vas a ir a una defensa fiscal, y para esto tienes 30 días. Entonces, aquí viene el tema de la defensa fiscal. Dicen ustedes, oye, pues se van a la defensa fiscal para evadir el pago de impuestos. No, señor. O sea, en la Constitución, en el Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes y demás, viene que yo como contribuyente tengo derecho a cuestionar lo que hizo la autoridad, ¿no? Porque muchas veces, acuérdense que es el Estado actúa de manera arbitraria, ejerciendo su poder, su imperio de ley. Entonces, como lo estamos viendo, muchos casos que hemos estado viendo incluso con el tema del reciclo, ese tema es totalmente inconstitucional y ilegal. Entonces, imagínate que dijera el contribuyente, no, pues como la defensa fiscal se considera mala, como van a considerar que la estoy usando para evadir el fisco, pues no voy a una defensa fiscal. No, señor, la defensa fiscal es un derecho, es una garantía constitucional que tenemos para defendernos. Entonces, por eso, pues estas empresas dicen, oye, un crédito de 1,000 millones, de 2,000, 3,000, 4,000 millones de pesos, pues no los voy a pagar nada más así porque sí, porque traen errores, no me están considerando esto o no analizó bien esto la autoridad. Entonces, por eso se van a la defensa fiscal. Y bueno, como les comento aquí gráficamente, se tienen dos: crédito fiscal, o pagas, o si no te vas a una defensa fiscal, pero aparte debes de garantizar. ¿Y cuáles son los medios de defensa a los que se puede ir el contribuyente? Bueno, en primer término es el recurso de revocación, que es optativo; en segundo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y ya en tercer término, pues el juicio de amparo. Y si hay cuestiones de inconstitucionalidad, pues conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esto pues es un camino tortuoso, es un camino pesadísimo.
las defensas fiscales pueden extenderse hasta 5, 10 o 15 años. Entonces, es una pelea larga. Desafortunadamente, en México nuestra justicia no es expedita, ni es rápida, ni es pronta, ni nada de eso. Está todo ultra mega burocratizado y además arcaico. El juicio de nulidad afortunadamente ya se puede llevar en línea, pero bueno, eso es un primer paso porque sus trámites internos están lentísimos. Ustedes llegan a los tribunales y en lugar de decoraciones de mesas, sillas, van a encontrar expedientes que vienen a ser las decoraciones. Entonces, amigas y amigos, eso fue a grandes rasgos la presentación que les quise compartir. Más que otra cosa, sobre todo, bueno, para poner un poco, tratar de poner sobre la mesa y desmitificar un poco para que vean ustedes cómo es en realidad el tema del pago de impuestos y sobre todo de las personas morales, de las empresas. Ya vimos con números del SAT que son quienes más contribuyen. Entonces creo yo que ese mito pues queda ya destruido porque pues, el propio SAT establece que son las empresas quienes más pagan impuestos. Entonces, creo yo que el enfoque que deben de dar las autoridades, donde deberían estar atacando en realidad no es a los empresarios, que son los que más contribuyen al país, son a los que más se sataniza, siendo que hay otros sectores que hacen mucho daño y son los que deberían tener alertas encima, entre ellos principalmente el crimen organizado. Ya vimos que el sector informal, quienes no están dados de alta, pues hay un gran boquete. Creo yo que el SAT debe ir por ellos, pero bueno, no lo hace. Todo esto, pues al final de cuentas, se aterriza o termina siendo un tema electorero. Pero bueno, amigas y amigos, estos temas nos pueden dar para mucho. Es muy amplio todo este análisis, se los puse yo de una manera muy simplista, a ver qué opinan. Y bueno, cualquier comentario u opinión que tengan al respecto, por favor déjenmelo ahí en la sección de comentarios, todos los leemos y tratamos de responderlos. Cualquier planteamiento que ustedes nos quieran hacer, pues bueno, ahí es bienvenido. Pero bueno, me dio mucho gusto saludarlos y pues nos vemos en la próxima ocasión.